Bienvenidos a su canal Tiempos de Luz y Verdad Radio. Bienvenida a toda la audiencia, a los que nos están escuchando. Es un placer, a ver si me escuchan. Tengo el micrófono prendido, la cámara. Pues sean bienvenidos a su canal Tiempos de Luz y Verdad Radio. También haciendo una invitación a los hermanos, ¿verdad?, de este canal, el grupo de este canal, para que el que tenga bien participar en este tema, que vamos a platicar de las manifestaciones y características de los creyentes hacia los enviados de Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar mirando, estudiando las Escrituras, para mirar, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, cómo es que los creyentes reciben a los hombres de Dios, ¿verdad? Así que sean bienvenidos, mis hermanos, a los que estén aquí en este momento. Vamos a empezar con un texto que está ahí en Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Dice así. Dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, para la honra y la gloria del Señor. Entonces, vamos a empezar con este texto. Es una profecía de Malaquías, ¿verdad?, que decía, ¿verdad? Dice: más a vosotros. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Esto es una profecía para todos aquellos que, pues no quisieron obedecer al llamado de nuestro Dios, ¿verdad? A ver si tenemos un hermano por aquí. Está nuestro hermano Osvaldo Martínez. La paz del Señor, hermano César. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Dios le pague por estar haciendo acto de presencia en este video. También extendiendo una cordial invitación a los hermanos que se quieran unir a esta plática. Están invitados. Entonces, estamos hablando de la profecía de Malaquías, ¿verdad? De la destrucción que va a traer en aquel día final. ¿Qué pasará con todos los soberbios, los que hacen maldad? Dice que no dejará ni raíz ni rama, ¿verdad? En el versículo 2 de Malaquías 4 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿A quiénes? Aquellos que temieran el nombre de Dios, que quisieran hacer la voluntad de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no. Es aquel que quiere las cosas de Dios, que busca las cosas de Dios, que busca agradar a Dios. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Obviamente, ¿verdad?, que está profetizando de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a nacer, ¿verdad? Iba a venir sobre la faz de la tierra a traer esta salvación. Él es ese sol de justicia, ¿verdad? Y en sus alas traerá salvación. ¿En dónde traía esa salvación? En sus alas, ¿verdad? Y luego dice sobre el tema que estamos hablando, las características que se iban a presentar en estos creyentes. ¿Qué características? Dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Tu hermano se ponía a pensar de
por un video que miró de unas vacas que estaban encerradas en un corral, ¿verdad? En un establo, que no habían visto el sol, el zacate como por 6 meses. Y cuando les abren aquella puerta, ¿verdad? Aquel portón, aquella puerta, pues a esas vacas salen y empiezan a mirar el zacate verde y empiezan a mirar pues el sol, ¿verdad? Y empiezan a salir saliendo como con una alegría que salían saltando de ese lugar, ¿verdad? Pues es un ejemplo que puso el Señor aquí, ¿verdad? Dice que saldréis y saltaréis como becerros, ¿verdad? Como aquel becerro que va hacia la libertad, de la alegría, del gozo, y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, esa es una de las manifestaciones y características que se profetizaron en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, pero que después de que nuestro Señor Jesucristo partió, estas características y manifestaciones se seguían viendo, ¿verdad? Está nuestro hermano Moisés que nos acompaña. Dice aquí presente, hermano César, Dios le bendiga. Dios le pague, hermano, por acompañarnos, ¿verdad? Aquí está invitado también por si quiere participar. Yo sé que está trabajando, anda muy ocupado, pero ya de antemano, hermano, ya está disculpado. Dios lo bendiga y Dios le pague por estar entre nosotros. También tenemos a otra hermana, dice, la paz del Señor, saludos desde Bakersfield, California. Dios le bendiga, Dios le pague a nuestra hermana Abisac, Dios le bendiga. Entonces, así era como los creyentes iban a manifestarse, ¿verdad? Las características, ¿verdad? Ya las estamos viendo en este momento y vamos a seguir con nuestro próximo texto. Dice, vamos a leer en Hechos, capítulo 13, versículo, ya lo habíamos leído, pero esta es la continuación, es la parte número 2, que dice en el capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ya habíamos estudiado, ya habíamos dicho qué significa regocijar, ¿verdad? Esta es una parte que estamos viendo que, pues, como el Señor dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Así que cuando estos hombres de Dios, esos apóstoles, iban y predicaban, pues se manifestaba las mismas características y las mismas manifestaciones, dando a entender que estos hombres no son comunes, ¿verdad? Comunes ni corrientes, no, son personas muy especiales, ¿verdad? Son personas muy especiales, de tal manera que cuando estos gentiles oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Vamos viendo nosotros cuando va pasando el apóstol de Dios, la alegría que se mira, que se manifiesta, ¿verdad? Nuestro hermano Nardo de Justicia dice presente, Dios le pague, hermano, Dios le bendiga. También está invitado para que si quiere aportar con una palabra o dos, hermanos, sea bienvenido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Entonces, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oh, pero ahí está el grupo como siempre. Si ustedes se ponen a leer el recorrido del apóstol Pablo, se van a encontrar siempre un grupo de judíos que quería, pues, quitarle la vida a Pablo, quería desaparecer a Pablo. Dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Fíjate, tienen conexiones con personas, mujeres piadosas y distinguidas, y no solamente con ellas, sino que con los principales. Tenían palanca, tenían apoyo de las autoridades de aquellos lugares. Dice, los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo
y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, los corrieron, tuvieron que salir huyendo de ese lugar. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Otra vez las mismas características, ¿verdad? Dice el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estos discípulos? Pues aquellos discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y los discípulos, porque ellos fueron a predicarle, ¿verdad? A los gentiles, se regocijaron, se glorificaban la palabra del Señor, y pues ya eran discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que esto no solamente se manifestaba con nuestro Señor Jesucristo, sino que también se manifestaba con los apóstoles de Dios. Iba a haber alegría, gozo, ¿verdad? Llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Si hablamos de Cornelio, dice que pues el ángel se le apareció, ¿verdad? Se le apareció el ángel y le dice a aquel ángel que sus buenas obras, en Hechos capítulo 10, que sus buenas obras, llegaron delante de Dios para memoria de él, ¿verdad? Pero le dice, ve y busca a Pedro, ¿verdad? A Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y va a, pues, el Cornelio, asombrado por aquella visión, por aquel ángel, por aquel ser celestial que vio en esa visión, y lo manda a buscar. Fíjate que ni él mismo, ni el mismo ángel usurpa el lugar de un hombre de Dios, sino que aquel ángel, con todo ese respeto y ese reconocimiento, dice, ve y manda. Él te dirá, no le declaró el evangelio el ángel, no le habló de las cosas de Dios, no le habló de lo que tenía que hacer, no. Ve, manda a buscar a Pedro, él te dirá lo que es necesario que haga, porque él era el que tenía, acordémonos, las llaves del reino de los cielos, era el que tenía la encomienda de nuestro Señor Jesucristo que predicara este evangelio, juntamente con los 11, ¿verdad? Con los 10 en ese momento. Y posteriormente Matías, y posteriormente el apóstol Pablo y los demás, ¿verdad? Que fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Cornelio? Pues se da cuenta que no era cualquier persona, sino que era alguien muy importante, ¿verdad? Él, claro, sin tener conocimiento del evangelio, de ignorar estas cosas, pues no conocía la doctrina, no conocía el evangelio. Apenas el ángel lo había mandado para que lo mandara a buscar, y así el apóstol Pedro le hablara del evangelio de Jesucristo, le hablara de la salvación, ¿verdad? Entonces, dice ahí en capítulo 10, versículo 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Que no estaban delante del apóstol Pedro? Sí, pero había un reconocimiento en en Cornelio, ¿verdad? Estaba delante
de la presencia de Dios. Claro, él sin ningún conocimiento, sin ningún adoctrinamiento todavía, no había escuchado esta palabra. Dice en el versículo 25, desde el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Lo estaban esperando con mucha ansia, de tal manera que pues, Cornelio no se quiso quedar solo, sino que él quiso invitar a sus parientes, a sus familiares, a sus amigos. O sea que habían muchas personas esperándolo. Cuando Pedro entró, no se habían conocido, no se habían mirado antes, no habían platicado. Fíjate lo que sintió Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y aquí es cuando el apóstol Pedro le dice, levántate. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sintió aquel gozo, sintió aquella alegría que en su ignorancia, ¿verdad? No era un hombre común, ¿no? Sintió, dice, estamos delante de la presencia de Dios. Estaban esperando que él abriera su boca para escuchar la palabra de Dios. Y claro, él sin ninguna enseñanza, sin ningún adoctrinamiento se postró, pero le levanta a Pedro, porque así son los apóstoles, ¿verdad? Hay muchos que ignoran estas cosas y de la emoción lloran, hay un gozo en sus corazones y algunos en su ignorancia doblan sus rodillas, pero se les ha enseñado a la iglesia que al único que se le da o se le dobla las rodillas es a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Es lo que nos enseña el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ¿verdad? Él nos enseña que la adoración solamente es a nuestro Dios por esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia, ¿verdad? Así que en el tiempo del Señor Jesucristo sentían ese gozo, sentían esa alegría y se postraban delante de Él, pues ya tenían ese permiso de Dios, ese mandato de Dios, ¿verdad? Que se doblara las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya a los apóstoles, pues, aunque no se le dobla las rodillas ni se le da la adoración a ellos, ese gozo, ese sentir, se manifiesta en los creyentes, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra forma de cómo estos hombres son tan importantes, no son comunes ni corrientes, ¿no? Son personas que son muy, dice nuestro hermano está en la antesala, vamos a darle entrada a nuestro hermano. La paz del Señor, hermano Moisés. La paz de Dios, hermano César, Oye, un hermano. saludo. A ver, ¿me escucha ya? Bueno. Bueno, aquí siguen saliendo mensajes, ¿verdad? Están nuestros hermanos. Bueno, la paz del Algo de Señor. justicia, dice que está presente. No se oye, hermano. Hermano Moisés, no se oye. Ya le tengo el micrófono prendido. Ya lo apagó. Paz del Señor, Está hermano. prendido ahorita, pero no se oye. Deja Paz ver del si Señor. soy yo el que no. Yo creo que soy yo. Ok, sí. Paz del Señor, hermano César. Amén, hermano. Dios le pague por acompañarme. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Espero que todos ustedes, usted y la amable audiencia, nuestros hermanos y amigos, pues también de la misma manera estén bien hoy. Aquí estamos haciendo este ejercicio de reflexión acerca de este hermoso tema que está tratando usted, mi hermano César, características y manifestaciones de los creyentes hacia los siervos de Dios. Así es. Esto se me hace a mí algo muy importante. Esto también se puede calzar con las Sagradas Escrituras. Esperemos que los que no comparten nuestra fe nos escuchen pacientemente, atentamente acerca de esta hermosa reflexión. Si usted me permite, hermano, quiero dar un par de textos. Claro que sí, Eh, hermano.
Vamos a leer lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría. O sea, hasta aquí podemos entender que el gozo y la alegría que iba a sentir Zacarías y Elizabeth es por la llegada de un hijo. Pero también dice, y que muchos se iban a regocijar de su nacimiento. Y esos muchos no se refiere únicamente a los familiares que sin duda tenían Elizabeth y Zacarías, sino que dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque era un hombre de Dios. Dice el 15, y esto es muy importante que se entienda, porque será grande delante de Dios. Ahora sí debemos de entender una cosa, según el planteamiento que estamos llevando a cabo con este hermoso tema. Si para Dios los hombres de Dios son grandes, para nosotros, los simples mortales, con mayor razón, porque será grande delante de Dios. Y por eso se iban a regocijar muchos en reconocer que Juan venía de parte de Dios, como las Sagradas Escrituras nos dice, que él iba preparando el camino por donde iba a pasar el Señor. Ahora bien, si nos vamos más atrás en la escritura, también vemos un texto muy conocido en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 8, que dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Vamos a analizar el carácter de una mujer que era sunamita. El carácter humano, material de esta mujer es que era muy amable, tenía amor y era considerable o considerada para el profeta de Dios, ya que siempre pasaba por ahí y ella la invitaba insistentemente a que pasara y comiera y le diera sustento en su casa. Así siempre pasaba el hombre de Dios y comía en la casa de la sunamita. Sin embargo, pasa el tiempo y cuando ella se da cuenta que a quien ella estaba atendiendo era un hombre de Dios, dice el versículo 9 de Segunda de Reyes 4, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Es decir, la buena obra de la mujer sunamita se estaba llevando a cabo hasta ese momento. Pero llega el momento en que ella se da cuenta que lo que estaba haciendo no se lo hacía a un hombre común, a un hombre cualquiera, a un forastero, a uno que iba siempre de paso. Pero cuando ella se da cuenta de que ese hombre que posaba en su casa llegaba más bien y comía únicamente, dice: ahora entiendo que es varón santo de Dios. Y luego ahora viene la reacción y ahora viene la manifestación de amor para los hombres de Dios. Y dice el versículo 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. ¿Qué estamos viendo, hermano César, hasta ese punto? Estamos viendo primeramente un punto anterior al reconocimiento, que también ya era bueno. El punto anterior al reconocimiento de un hombre de Dios, porque la mujer era de buen corazón, llegaba hasta cierto límite. El límite era que solamente lo invitaba a comer. Eso era bueno ya. Pero cuando se da cuenta y reconoce, porque así se llama el tema, manifestación de los creyentes,
hacia los siervos de Dios. A esta mujer se le hizo poco. Ya no solo quiso darle de comer al hombre de Dios, Eliseo, sino que le dice a su marido, ahora que ya yo reconozco que es un varón santo de Dios, ahora le vamos a dar más. Es algo que no entiende a veces la gente, porque a veces hay ese tipo de enojo y de envidia y de celo que está fuera de lugar cuando ven la manifestación de nosotros hacia el siervo de Dios. Pues precisamente esto es bíblico, es lo que estamos leyendo. Ahora ya la mujer no se conformó con solo darle de comer al profeta que pasaba seguido, sino ahora la manifestación fue de amor, de aceptación, y se le hizo poco. Ahora iban a hacer un cuarto, una habitación especial con mesa, cama, silla, para que ahí se quedara a descansar el hombre de Dios. Ojalá me dé a entender hasta ese punto. Así es como actúa un creyente, un hombre o mujer que reconoce a un siervo de Dios. Está dispuesto a darle más todavía por el reconocimiento de la grandeza, como leíamos nosotros en el texto anterior sobre el anuncio en Lucas cuando iban a ser Juan el Bautista, que decía, se van a regocijar muchos porque será grande delante de Dios. Y si leemos también nosotros en el libro de los Gálatas, también ahí dice el apóstol Pablo, que si hubiera sido necesario, los hermanos de Galacia hasta se hubieran podido sacar los ojos para dárselo al apóstol de Jesucristo. Así es, hermano. Yo le pague por su aporte. Precisamente estábamos hablando del apóstol Pedro cuando llega a casa de Cornelio, invita a todos sus familiares, ¿verdad? Ya de por sí ya sabía él que era un hombre importante, ya que él pues es enviado por el ángel para mandarlo a buscar. Va, lo manda a buscar y cuando llega, pues lo recibe de una manera que él ignoraba, pero ahí empieza la enseñanza de un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Dice que cuando el apóstol Pablo empieza a abrir su boca, empieza a hablarles, le empieza a hablar del evangelio de Jesucristo, del amor que Dios tuvo para con la humanidad. Dice que todavía no acababa de hablar Pedro cuando empezaron ellos a hablar en sus lenguas. Yo le pagué a nuestro hermano Moisés, parece que perdimos la conexión con él, pero si se vuelve a conectar, aquí estaremos esperándolo. Entonces, dice que no acababa de hablar el apóstol Pedro cuando cayeron en bendición, no solamente Cornelio, sino que todos los que estaban ahí, de tal manera que los que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos al ver de cómo el Espíritu Santo, porque estaban hablando en lenguas, estaban glorificando, llenos de gozo, de alegría, llorando, empezaron a hablar sus lenguas y los que estaban ahí mirando, acompañando al apóstol Pedro, se quedaron sorprendidos de cómo el Espíritu de Dios o cómo las manifestaciones también se miraban en estas personas, ¿verdad? Y ahí donde el apóstol Pablo, pues los manda a bautizar, ¿verdad? El apóstol Pedro, perdón. También del apóstol Pablo encontramos un panorama, ¿verdad? Que pues llegan a cierto lugar, ¿verdad? Vamos a mirar el texto. Un texto que a veces los falsos quieren manipular, pero le vamos a dar su interpretación. Está en Hechos capítulo 3 a 14, versículo 28, perdón, 8. Bueno, donde íbamos leyendo. Entonces dice ahí en Hechos 14, versículo 8. Aquí el apóstol Pedro ya se va de este lugar donde lo corrieron. Dice que pues salieron ellos huyendo de ese lugar de Antioquía de Pisidia y llegan al lugar de Iconio, ¿verdad? Entraron a aquel lugar y en el versículo 8 dice, y cierto hombre, capítulo 14 de Hechos, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás
habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, ¿qué fue lo que Pablo vio? Vio que él tenía fe para ser sano, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo entró a cierto lugar y por la falta de, o por la incredulidad de ellos, no hizo ningún milagro. Pero el apóstol Pablo dice que iba viendo a este hombre y viendo que tenía fe, dice, y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua, al mirar la gente, ¿verdad? Que no conocía, pues gente acostumbrada a la idolatría, gente acostumbrada pues a sus culturas, que no conocían de Dios, ¿no? Que este evangelio, pues él empezó a predicarlo, ¿verdad? Al Dios no conocido, a gente que no conocía. Pero al ver la gente, las manifestaciones, las obras de estos hombres, que eran sobrenaturales, que eran cosas que no podían hacer si Dios no estaba con ellos, empezaron a confundirse entre ellos mismos, pensando que eran dioses. Y a uno le llamaron Júpiter y a otro le llamaron Venus. Y empezó a haber un revoltijo de tal manera que era difícil para ellos hablarles y decirles lo que verdaderamente ellos traían. Era el evangelio de Jesucristo. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ya empiezan ellos a platicar, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? De el Dios que hizo los cielos y la tierra, que se convirtieran de esas vanidades, de ser dioses en semejanza de hombres, en semejanza de mujer, o imagen de hombre, o de algún animal, o de algún objeto, o de algún astro, ¿no? Que se convirtieran de esas cosas. Y empiezan ellos a platicar, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. Entonces, dice que ellos se quedaron un tiempo, ¿verdad? Dice, en las edades pasadas, él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Cómo se sentía la multitud? Con ganas de ofrecerles sacrificios. Se sintieron en su ignorancia con un gozo, se sintieron en su ignorancia que había algo, una bendición que había llegado a ellos, pero ellos al abrir sus labios, a empezar a predicar la palabra de Dios, les aclara del camino. Y de estas cosas desistieron. Y muchos creyeron, ¿verdad? En esa bendición, porque era una bendición que Dios había enviado por medio de sus apóstoles. Algo que las almas, los oyentes sienten esa bendición. Pero otra vez este grupito, ya no ya en el pueblo de donde salieron huyendo,
Ahora aquí hay otro, en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Qué es lo que hace esta gente? Alborotan a la multitud, desinforman a la gente. Y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo apedrearon. Fíjate. Quizás con la excusa, ¿verdad?, de que se querían hacer pasar por algún dios, pero ellos, al contrario, ellos estaban tratando de que desistieran de esas cosas. Pero al ver los judíos que la multitud estaba oyendo, estaba creyendo en el evangelio, pues ellos, estos judíos, ¿verdad?, se sintieron amenazados de su religión, de su enseñanza que traían, ¿verdad?, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué fue lo que hicieron? Alborotaron tanto a la multitud que apedrearon a Pablo, ¿verdad? Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Fíjate cómo los apóstoles de Dios son perseguidos, huyendo de una ciudad a otra, pero en esta ocasión lo alcanzaron a apedrear, lo dejaron casi como muerto en el suelo. Pensando que estaba muerto, ahí lo dejaron tirado. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Constituyen ancianos, o sea, un pastor, un diácono que está al frente de la congregación. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como las almas, ¿verdad?, aperciben la bendición de Dios, hermano Moisés. Así es, hermano. No sé hasta dónde se escuchó hace rato, creo que se cortó la comunicación. Si me dice hasta dónde escuchó lo que estaba exponiendo. Exponiendo lo del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo se habían regocijado, ¿verdad? Sí, O como dice el sí, texto, así y se es. regocijarán muchos en su nacimiento, ¿verdad? Sí, hacía el apunte también del versículo 15 que dice, porque será grande delante de Dios. Yo quiero enfatizar esa parte. Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios. Y si iba a ser grande delante de Dios, delante de los hombres, ¿cómo sería? Ya sabemos que el hombre que no tiene fe, que rechaza por el duro corazón que a veces tiene, no alcanza a ver la grandeza de un siervo de Dios, un servidor, porque algunos podrían decir, no, bueno, Juan el Bautista era profeta, sí era profeta, pero era servidor de Dios. Sin embargo, cuando dice aquí tendrás gozo y alegría, no solamente era la alegría y gozo porque tanto Zacarías como Elizabeth iban a tener un hijo, sino también dice muchos se van a regocijar de su nacimiento porque él iba a ser grande delante de Dios. El tema que está exponiendo usted es muy hermoso y yo creo que podemos también pensar porque es algo muy importante calzar con las sagradas escrituras lo grande que es un apóstol o un enviado de Dios o un hombre de Dios. En el título dice siervos de Dios. Entonces estamos viendo nosotros cómo viene a manifestarse aquellos que creen en un siervo de Dios, cómo se manifiestan el amor, cómo manifiestan la alegría
y estaba tomando, no sé si ya también se escuchó lo que estaba diciendo de Segunda de Reyes 4:8 de la mujer tsunamita, hermano César. Así es, hermano, de cómo pues ella sentía algo especial al ver pasar a este hombre de Dios, ¿verdad? Ella sin saber quién era, ella sentía algo, así como le sucedió a Lidia, ¿verdad? Que bíblicamente también ahí en Hechos nos explica, y de cómo ella tenía ese deseo de que, y esa satisfacción de que pasara a comer, pero no se quedó ahí, Sí, sino que fue exacto. creciendo aquel sentir, como decía el apóstol Pablo, crezca vuestra fe, o conforme crezca vuestra fe, dice, seremos muy engrandecidos, cosa que Exacto. cuando la fe de los hermanos crecía, entre más grande era la fe, aunque para unos eran más fanáticos, para el apóstol Pablo eran de más fe, porque decía que conforme crezca más la fe, serán muy engrandecidos. Y lo que pasó con esta, Y, en- sí, adelante, hermano. hermano, claro, y entonces es muy importante entender las manifestaciones de aceptación, las manifestaciones de amor que tienen los hombres y las mujeres cuando se dan cuenta quién es el siervo de Dios. En este caso de Eliseo la Tsunamita, repetimos para todos nuestros amigos oyentes en Segunda de Reyes 4:8, explica muy bien la historia, la Biblia, que pasaba siempre por ahí el hombre de Dios y la Tsunamita ya tenía un buen corazón. La Tsunamita ya era una mujer buena, era una mujer atenta y hacía pasar al siervo de Dios para que comiera en su casa. Esto lo hacía muy frecuentemente, pero dice en el 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre, o sea, ya tenía tiempo pasando el hombre de Dios a comer a su casa, que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella ya estaba haciendo una buena obra, ella ya por su buen corazón le daba de comer a este hombre de Dios, pero cuando se da cuenta que realmente a quien está atendiendo es a un santo varón de Dios, antes para ella él era una persona normal, un forastero, alguien que iba de camino, pero cuando se da cuenta que es un santo varón de Dios, le dice en el versículo 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Ahora ya no se conformó esta mujer con solo darle de comer al hombre de Dios. No, ahora quería que se quedara en su casa. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, es decir, algo especial para el hombre de Dios. También dice, y pongamos ahí cama, que se quedara a dormir, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Entonces, ya la mujer le empieza a dar algo más, no solamente alimento, sino hospedaje y lugar para que descansara el hombre de Dios. Esa es la manifestación de alguien que reconoce a un siervo de Dios. No se puede quedar así, sino que es movida por el alma, por eso que siente uno en el corazón y que muchas veces se ha criticado maliciosamente a la iglesia del Señor. Las muestras de amor que nosotros damos hacia el siervo de Dios es porque sabemos quién es Él. Solamente el que lo ve como un hombre común, un hombre normal, y algunos, porque así también del Señor Jesucristo se expresaban, y algunos hasta como un hombre pecador, pues sí entendemos que ellos no pueden tener este tipo de manifestaciones y de reacciones, pero estamos viendo también el apóstol Pablo también le decía a la iglesia, me parece a los de Galacia, si hubiera sido necesario, si hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Sí, eso no era una manifestación de fanatismo, era una manifestación de amor. Claro que era imposible, ya que en ese entonces no se contaba con el adelanto científico o de tecnología para poder llevar a cabo un trasplante de ojo. Pero el apóstol Pablo en ninguna manera está corrigiendo ese pensamiento o ese deseo porque sabían quién era el hombre de Dios, alguien muy grande
que así como Juan el Bautista dijo el Señor, será grande delante de Dios. Y si es grande delante de Dios, ¿qué tanto más será para cada uno de nosotros, hermano César? Así es, hermano, como cuando mencionaba usted que le rogaba para que se quedara, me hace acordar también cómo Lidia, cuando escuchó la palabra de Dios, cómo rogó al apóstol Pablo para que se quedara en su casa y los hospedara a sus acompañantes y al apóstol Pablo, ¿verdad? Es de la misma forma que ese sentir, ¿verdad? Son hombres. Y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol Esa- Pablo. exacto, así que es una bendición que el alma siente, que no son personas comunes, ¿verdad? Por eso está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí el apóstol Pablo desmenuza, ¿verdad? Más específicamente. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían muchos que predicaban o que tenían las escrituras, que podían hablar de las cosas de Dios. Estaban los saduceos, los escribas, los fariseos, habían muchos, pero el que tenía la bendición, el que había sido mandado por nuestro Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. O en el tiempo del apóstol Pablo, fue el apóstol Pablo. O en el tiempo de los apóstoles, fueron los apóstoles, ¿verdad? En donde se encontraran predicando. Eran muy especiales, porque eran los que habían sido enviados, aunque muchos podían hablar de Dios, pero eran los que habían sido enviados por Dios directamente para que platicaran, para que predicaran esta palabra. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Fíjate cuáles casos han sido estos hombres, ¿verdad? Si los ponemos a contar en las escrituras, pues si hablamos de las escrituras, comparándolo con la humanidad que ha existido, que han existido millones de personas y millones de personas, pues son muy escasos estos hombres, los hombres que han traído la palabra de Dios, que quedaron plasmados en esta escritura, ¿verdad? Son muy pocos. Entonces aquí es donde dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Fíjate, si hablamos de una forma material, pues ¿quién tiene los pies hermosos? Te vas a acordar de una manera muy especial, hablaba Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo, de que no soy digno de quitar el calzado de sus pies, porque lo miraba con una altura, lo miraba engrandecido, hermoso, y de esta forma el apóstol Pablo trae a mención este texto. Aquellos que son enviados por de parte de Dios, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No lo decía por los pies que eran hermosos, porque sabemos que pues, humanamente pues, los pies no tienen una apariencia hermosa, pero estaba especificando lo importante que son estos hombres, lo escasos que son, lo importante que son cuando están sobre la faz de la tierra, pues es una bendición para las almas, para las personas, que ellos estén, pues, en ese momento, ¿verdad? La paz del Señor, hermano Jorge, que nos acompaña en esta tarde. Dios le pague, hermano, sea bienvenido y adelante, hermano. Sí, la paz del Señor, mis hermanos. Llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. Solo voy a hacer un aporte, hermano, referente al tema. Los apóstoles de Jesucristo, hermano, son engrandecidos. De hecho, ya el mismo apóstol Pablo dice que conforme crezca nuestra fe, ellos van a ser muy engrandecidos. Y entre más engrandecidos son,
hermano, si notamos en algo, las gentes que los ven, gentes poderosas, en aquel tiempo eran los judíos, los saduceos, los escribas, los que estaban atendiendo, ¿verdad? En aquel tiempo, la ley de Moisés, cuando miraban a los discípulos de los apóstoles o a las personas que escuchaban, oían y creían y se convertían, ¿verdad? A la predicación de los apóstoles, y después ellos mismos engrandecían a los apóstoles, causaban un celo, hermano, causaban un celo, un enojo, una molestia para aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, aquellos saduceos. Cuando miraban todo eso, hermano, es algo muy parecido hoy en la actualidad, cuando la gente nos mira, nos oye, que, hermano, engrandecemos al apóstol de Jesucristo, que glorificamos a Cristo, dándole la gloria a Cristo, porque hay un apóstol de Dios en la tierra. Y hermano, es algo tan precioso, que mientras más crece nuestra fe en Dios, más engrandecemos al apóstol de Jesucristo, más le amamos, más sentimos un amor hacia él. Haga de cuenta, así como aquella mujer de la que estaba mencionando nuestro hermano Moisés, cada que venía aquel varón de Dios y lo atendía, mientras más veces lo atendía, hermano, y llegó a la comprensión de que él era un enviado de Dios en aquel tiempo, hermano, tanto fue su amor hacia ese varón de Dios que intuyó en su marido para que le construyera una casa o una choza o un cuarto. ¿Hasta dónde llegó, hermano, la comprensión y el amor hacia el varón de Dios en aquel tiempo? Tanto que le dijo al esposo, este es un varón de Dios, y hay que hacer un cuarto, hay que hacer una casa para el varón de Dios cuando venga y repose en ella. ¿Hasta dónde, hermano, llegó el sentimiento, la comprensión, el amor hacia el varón de Dios? Hasta construir, hermano, una casita, un cuartito, para que cuando él pasase por ahí, hermano, pues se acostase. Imagínense, en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 28:10, le dice los discípulos, decía el apóstol Pablo, dice, los cuales también, dice, nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Sí, hermano, si un apóstol en ese momento no hubiera sido engrandecido, o no hubiera habido algo, hermano, en los que habían creído en la predicación del apóstol Pablo en aquel lugar, hermano, la verdad yo creo que ni siquiera le hubieran dado ni monedas, ni comida, no le hubieran dado nada, lo hubieran despedido así nomás, pero más sin en cambio lo llenaron de muchas atenciones. No dice de cuáles, pero cuando dice muchas, pues hay que usar la imaginación, hermano. Comida, ropa, dinero, calzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y los cargaron, pues, dice, de las cosas necesarias. Fueron, hermano, atendidos de sobremanera. Si me permite también por un momento, ver este texto muy hermoso. Cuando hay la comprensión de quién es un hombre de Dios, y hay veces que en este tiempo no se logra entender por los ajenos, y que se escandalizan porque a veces lo que se le prepara al siervo de Dios, lo que se le hace, lo que se habla de él, pues ellos tienen razón porque no saben lo que es un hombre de Dios. Pero fíjense cómo si hubieran vivido estas personas que no les gusta ver estas manifestaciones en nosotros, que hemos creído en un siervo de Dios. En el tiempo del hermano Samuel, el apóstol de Jesucristo, también se le festejaba el cumpleaños, y muchos hermanos hacían muchas cosas por tal de alegrarlo, y esto a la gente no le gusta, eso a la gente le molesta. Pero si leemos en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10, vamos a ver una muestra de amor y de cuidado que tenía los hermanos de Filipo hacia el apóstol Pablo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjese lo que estaba viendo el apóstol Pablo. Los filipenses habían ya tenido un cuidado acerca del apóstol Pablo,
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pero luego dice exactamente a qué se refiere, ya en hecho concreto, a qué se refiere el apóstol Pablo del cuidado que tuvo la iglesia de Filipo. Dice en el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En eso consistía el cuidado. Cuando lo revivió el cuidado, ciertamente da a entender el apóstol Pablo que ese cuidado no siempre lo tuvieron los hermanos, pero cuando ellos lo revivieron, ese sentimiento de amor, y empiezan ellos a ver, a preocuparse por el apóstol Pablo, le hará falta algo, tendrá que comer, y le mandan a Tesalónica, dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades, o sea, para todo. Y luego sigue diciendo hasta dónde trascendió esta buena obra, de así como trascendió también la obra de la tsunamita. La obra de la tsunamita hasta ahorita también se escucha, y también sabemos que Dios la recompensó. Ya sabemos toda la historia. Ella también tuvo un hijo por la bendición. Esa bendición la recibió por haber recibido a un siervo de Dios. Bueno, dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esos son frutos que abundan para salvación. O sea, darle a un apóstol de Jesucristo, a un siervo de Dios para sus necesidades, no es algo que está echándose a la basura, no, al contrario. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así lo consideraba el apóstol Pablo. La ofrenda que hacían los hermanos de Filipo era algo agradable a Dios, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno. Estoy hablando del versículo 18, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Por medio de Epafrodito enviaron la ayuda para las necesidades del apóstol Pablo, y luego él le da el calificativo y empieza a describir eso que era material, 100% material, no eran buenos deseos, no eran oraciones. Lo que llevaba Epafrodito era ayuda económica, y le dice, y lo señala así el apóstol Pablo, eso que ustedes mandaron fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense lo bonito. Entonces es muy importante las manifestaciones de los creyentes hacia los siervos de Dios. También de esa manera se agrada a Dios. Así es, mi hermano. Así es, y sí, hermano, yo creo que la gente que, como dice usted, que pues ve las cosas que uno hace a favor, ¿verdad? O hacia el apóstol de Jesucristo, pues a veces su pensamiento es porque no conoce lo que realmente Dios ha hecho en nosotros, y no conoce realmente lo que es un siervo de Dios, ni siquiera lo entiende. Por eso, cuando nos ven o nos oyen, o se escucha, ¿verdad? Que hacemos algo para el varón de Dios, o que enviamos una ofrenda para el apóstol de Jesucristo, empieza, ¿verdad? La crítica, empieza, hermano, pues estar que diciendo, no, pues ustedes hacen esto porque le dan, porque le mandan. Bueno, si nos damos cuenta, el hermano Moisés nos está dando ya prácticamente la respuesta en Filipenses, ¿verdad? 4:18, donde dice que, pues pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable de Dios. ¿Qué le llevó? Pues le llevó cosas materiales, hermano, una ofrenda. No le llevó oraciones, no le llevó las oraciones. Mira, que agarró y le dijo, mira, aquí están, tenga las oraciones de los hermanos. No, le llevó ofrenda, le llevó dinero, le llevó a lo mejor calzado, a lo mejor ropa, que en aquel tiempo pues se utilizaba mucho, pues quizás la ropa o algún calzado o algunas monedas, o No, haciendo quizás acordar de comida. de cuando aquellos hombres que se dividieron, se separaron del apóstol Aarón Joaquín, estaban buscando una excusa para pues poder dividir a la iglesia. ¿Y qué excusa agarraron ellos? ¿O qué fue lo que ellos? Un cumpleaños que le habían regalado una corbata, ignorando estas personas las manifestaciones y características
o el amor de los creyentes hacia los enviados de Dios, y se agarran de eso, de esa diminuta cosa, no leyendo las escrituras, lo que usted acaba de recordar, hermano, de que los atendieron, les dieron muchas atenciones, los cargaron con presentes, y ese fue el motivo por la cual ellos, si hay uno de aquellos, creo que le llaman los chemas, nos está escuchando para que sepan y conozcan que esto es una manifestación, ¿verdad? Que Dios pone en el corazón para que creamos en el que Dios ha enviado. Bueno, pues ya se cumplió la hora de que estamos al aire. Dios les pague. Hay 14 personas en vivo escuchando la transmisión. Dios le pague a nuestro hermano Jorge por estarnos acompañando. Dios le pague a usted, hermano. A nuestro hermano Moisés, que nos estuvo aportando también. Dios les pague. Vamos a leerlos unos videos ya para despedirnos de este lugar. A ver. Pues hermano, Dios le pague, me despido. Dios les bendiga. Bueno, hermano. Y nos estamos viendo otro día, si Dios así nos permite. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a toda la audiencia. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le pague por su aportación. Bueno, aquí está un saludo para nuestro hermano asiático, ¿verdad? Que dice: felicidades, hermano César, por su valioso tiempo en aportar contenido sagrado. Bueno, hermano, Dios le pague a ustedes por acompañarme, y pues solamente dando gracia de lo que gracia hemos recibido, ¿verdad? De lo que yo he aprendido de la predicación de un hombre de Dios, ¿verdad? Un saludo para Nardo de Justicia, ¿verdad? Que también está con nosotros. Está el Darkman 0001, un saludo para él, ¿verdad? Dice: yo conozco en persona a su apóstol de su iglesia, pero supe de él por el caso que tiene en California, pero a mí me enseñaron a no juzgar, así que Dios dirá si es o no, ¿verdad? Y por aquí está otro mensaje de él: me disculpo si ofendí en el comentario porque el señalamiento al nombre de mi perfil. Bueno, entonces vemos que hay personas que están escuchando y se están dando cuenta conforme a las escrituras, ¿verdad? Que todo lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Pues la escritura da testimonio que es de Dios, ¿verdad? Dios les pague a mis hermanos, a mis hermanas que están conectados, y Dios los bendiga, y nos vemos hasta el próximo video. Dios les guarde.